Bueno, bienvenido a esta primera clase de osteoartromiología de la cintura escapular, es decir, vamos a ver la parte de hueso, la parte de articulaciones y la parte de músculos de cintura escapular de la Cátedra de Anatomía Normal del Instituto Aulas Médicas. Bueno, comenzamos. Cintura escapular. Bueno, la cintura escapular es una formación osteoartromuscular, es decir, es una formación que está constituida por huesos, por articulaciones y por músculos, y además un conjunto de estructuras que están contenidas dentro de este espacio, que vincula las estructuras de la pared postero-superolateral del tórax al primer segmento del miembro superior. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la cintura escapular sería como un conector entre el tórax y el miembro superior. Serían dos huesos más todos sus elementos blandos, ¿de acuerdo? Que unen el tórax propiamente dicho, la parrilla torácica, al húmero, que sería el primer hueso del miembro superior. La cintura escapular, con sus dos huesos que son la clavícula y la escápula, no forman parte, ¿de acuerdo? De manera convencional, no forman parte del miembro superior, pero tampoco forman parte del tórax. Son una cintura. Ustedes saben que las cinturas, el término cintura representa una estructura con forma de anillo. Una cintura es algo que tiene forma de anillo, algo que tiene forma anular. Por ejemplo, la cintura escapular, que tiene forma, si le ponemos un poquito de imaginación, tiene forma como de anillo, se conoce como cintura falsa o como cintura incompleta, porque las escápulas en la región posterior no hacen contacto, y por lo tanto, si no hacen contacto no cierran, y si no cierran, no terminan de formar un anillo completo. Por eso se dice que es una cintura incompleta o falsa. En cambio, la cintura pélvica, constituida por los dos coxales hacia atrás del sacro, es decir, la unión sacroilíaca, a ambos lados, el sacro y los dos coxales, ¿de acuerdo? Y la unión intercoxal en la región anterior, es decir, la sínfisis del pubis, forman verdaderamente un anillo. Entre los dos coxales y el sacro hacia posterior forman verdaderamente un anillo. Entonces se dice normalmente, o se dice clásicamente, que la cintura pélvica sí es una cintura verdadera, o sí es una cintura, podemos decir, completa, anatómicamente completa. No pasa lo mismo con la cintura escapular, como les dije recién, debido a que las escápulas no entran en contacto entre ellas, nunca se tocan entre ellas. ¿Ok? Bien. Esa cintura escapular, es decir, este conjunto de elementos óseos, musculares y articulares que unen el tórax con el miembro superior, están formados entonces en primer nivel por un conjunto de dos huesos, en segundo nivel por un conjunto de 5 articulaciones, y en tercer nivel por un conjunto de músculos y aponeurosis, fascias, tabiques y todo eso que rodean a estas primeras estructuras esqueléticas y que dan el sostén para que después veamos todo el abordaje vasculonervioso importante para entender cómo está constituida finalmente la cintura escapular y toda la región del hombro. ¿Se entendió? Repetimos, la cintura escapular está formada por dos huesos, 5 articulaciones y aproximadamente unos 14 músculos. De todo eso vamos a hablar ahora. Ok, osteológicamente la cintura escapular está constituida por la clavícula y por la escápula. La escápula, hueso de ubicación posterior, clavícula, elemento óseo, pieza ósea de ubicación anterior. Artrológicamente, es decir, desde el punto de vista articular, la cintura escapular está constituida por 5 articulaciones, que de medial a lateral, es decir, desde el punto más cercano a la línea media, medio sagital, hacia lateral son la articulación esternocostoclavicular. Antiguamente, cuando yo estudiaba hace muchos años atrás, se llamaba esternocostocondroclavicular. Después se lo ha resumido en esternocostoclavicular, y actualmente hay libros que se reeditan en donde directamente le han quitado la palabra costo y al nombre de la articulación lo han reducido a esternoclavicular. Así que lo pueden encontrar de cualquier manera, como esternocostocondroclavicular, esternocostoclavicular o esternoclavicular, es la misma articulación. Es una articulación muy importante y que presenta mucha patología, principalmente reumatológica. Articulación acromioclavicular, la articulación entre el acromion y el extremo acromial de la clavícula. La articulación glenohumeral, la hemos puesto en mayúscula no porque estemos gritando, sino porque queremos enfatizar que es la articulación más importante.
si te toman articulaciones de hombro, yo creo que hay un 90% de probabilidades de que te tomen glenumeral. La articulación glenumeral es la articulación probablemente la más importante de las articulaciones del miembro superior. Además es una articulación con una biomecánica muy potente, tiene la capacidad de realizar mucha cantidad de movimientos, por lo tanto es la articulación más importante. Y desde el punto de vista de la patología del hombro, es la articulación más patológica que mayor cantidad de patología presenta. Después tenemos la escapulotorácica, o serrato escapular también, y la subdeltoidea. La articulación escapulotorácica y la subdeltoidea forman parte de una subclasificación de articulaciones que se denominan cisarcosis, que son articulaciones entre elementos musculares. Es como un deslizamiento entre músculos en donde la naturaleza ha diseñado entre masa muscular y masa muscular una bolsa sinovial. Ahora se los voy a explicar bien más adelante cómo es este interjuego biomecánico que hay entre dos masas musculares que constituyen una articulación funcional. Si bien no es una articulación verdadera, pero es una articulación funcional. La escapulotorácica y la subdeltoidea. Y finalmente, un conjunto de músculos, es decir, que miológicamente la cintura escapular está dividida en 3 compartimentos. El compartimento anterior con 3 elementos musculares, el compartimento medio con un solo músculo que a su vez se divide en 3 partes, porque sabemos que el músculo deltoides tiene 3 fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Y el compartimento posterior, en donde hay un conjunto de músculos en varios planos. Yo acá no definí los planos, porque esos planos después los vamos a separar nosotros. A medida que vayamos estudiando las imágenes, vamos a ir separando los planos. Tenemos al trapecio, supraespinoso, infraespinoso, los dos redondos, el mayor y el menor, siempre el menor arriba del mayor, y el músculo subescapular. ¿Okay? Esas son las grandes piezas musculares que vamos a encontrar revistiendo todas las estructuras esqueléticas del hombro, es decir, todas las piezas óseas y las articulaciones respectivas entre esas piezas óseas. Bueno, entonces básicamente esto que estamos marcando acá y que está en color corresponde a la cintura. ¿Ven? La cintura escapular entonces es un segmento óseo que une el tórax con el miembro superior. La cintura escapular no forma parte del tórax y tampoco forma parte del miembro superior. Es el punto de unión, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces es la conjetura entre el tórax propiamente dicho y el miembro superior propiamente dicho. Es como un segmento aparte. Pero bueno, siempre la anatomía del aparato locomotor comienza con el estudio de las cinturas como corresponde. Bueno, esta cintura está formada por 2 piezas óseas, una con disposición anterior que es la clavícula y una con disposición posterolateral que es la escápula. Así que vamos a comenzar a estudiar estas 2 piezas óseas. Comenzamos con la más grande que es la escápula y después seguimos con la más pequeña que es la clavícula. Son muy sencillos cada uno de estos 2 huesos, así que bueno. Vamos a comenzar. ¿Cómo es el abordaje osteológico? Es decir, ¿cómo estudiamos un hueso? Eso sería, ¿no? El abordaje osteológico sería, ¿cómo hacemos para describir un hueso? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo comenzamos a estudiarlo? ¿Qué cosas son importantes de estudiar en un hueso? Bueno, yo he separado, y esto lo aprendí cuando fui ayudante en la UBA muchos años, nosotros siempre pedíamos a los alumnos que describan estos 5 puntos, que tengan estas 5 características presentes a la hora de hablar de un hueso, y si ustedes se memorizan este ordenamiento, a la hora de escribir un hueso, les puedo asegurar que nunca les va a faltar información. ¿Ven? El speech que ustedes digan, o lo que ustedes hayan aprendido, va a ser muy completo, no les va a faltar absolutamente ningún tipo de información, ni de la más relevante, ni de la menos relevante, así que bueno, vamos a explicar cada una de las situaciones, ¿ok? Es cada una de estas características. Bueno, la primera es situación y relaciones. Cuando hablamos de situación, estamos hablando de cuál es la posición en el espacio, y cuando hablamos de relaciones, hablamos en qué contexto anatómico está. Por ejemplo, vamos a hablar de la escápula. ¿Cuál es la situación anatómica de la escápula? La escápula, por ejemplo, se encuentra en una situación en donde si vos estás parado en posición anatómica, vamos a explicar una cosa. Por cuestión de tiempo, chicos, no vamos a repasar muchos conceptos de generalidades. Planimetría, no vamos a hablar de los planos, no vamos a hablar de los ejes y ese tipo de cosas, porque me parece que no tiene sentido. Yo parto digamos, de la idea de que ustedes ya más o menos tienen un conocimiento básico como para poder tener un abordaje mínimo de esto.
Entonces, volvemos otra vez a la escápula. Cuando hablamos de situación, vamos a decir que la escápula es un hueso que en posición anatómica está ubicado en la región posterior y que tiene una situación laterolateral con una leve inclinación hacia anterior. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que las dos escápulas están ubicadas en un plano, si tienen una forma de ubicación, en donde la cara anterior queda realmente en contacto con la parte posterior del tórax, pero que el borde lateral de cada una de las escápulas está levemente girado hacia anterior. Es decir, no está completamente en un plano lateral, sino que está levemente girada hacia anterior. Y las relaciones sería qué es lo que tiene al costado, ¿no? O qué es lo que tiene al lado. Cuando hablamos de relaciones, diríamos que la escápula es una pieza ósea que está ubicada en la región póstero-súpero-lateral del tórax. Esa sería la relación anatómica de la escápula. Planimetría y posición anatómica. La posición anatómica es la posición que tiene el hueso en la persona que lo está describiendo cuando esa persona se encuentra en la posición clásica anatómica. Y la planimetría es una técnica de descripción de una pieza ósea que la verdad es que no tiene demasiado sentido abordarla en un teórico, y teniendo en cuenta que ustedes por el momento práctico no van a tener, porque en la facultad no pueden ir al práctico, entonces, bueno, la parte de planimetría la vamos a obviar por el momento. Cuando hablamos de paridad y de simetría, hablamos de paridad es si el hueso es par o es impar. Los huesos pares son aquellos huesos en donde hay uno a cada lado de la línea media, y los impares son aquellos en donde hay una sola pieza ósea. Porque la otra posibilidad sería que hayan tres, pero no hay ningún hueso que hayan tres elementos de ese mismo hueso. Entonces, un ejemplo, no sé, de un hueso impar sería la mandíbula, el maxilar inferior, o no sé, el hueso frontal, o el hueso occipital, o cualquier vértebra, o el sacro. ¿Se entiende? Son huesos impares, hay uno solo de cada uno. En cambio, huesos pares es, por ejemplo, la escápula, la clavícula, el húmero. Bueno, tenemos dos escápulas, dos clavículas, dos húmeros. Clasificación anatómica según criterio anatomo-funcional. Ustedes saben que anatómica y funcionalmente se pueden clasificar los huesos de diferentes maneras. Sabemos que desde el punto de vista anatómico, a los huesos se los clasifica en huesos largos, huesos planos y huesos cortos y mixtos. Funcionalmente es la misma clasificación, pero el fundamento por el cual yo clasifico anatómico y funcionalmente dentro de alguno de los cuatro casilleros es diferente, y eso lo vamos a repasar ahora a continuación. Y por último, la descripción anatómica. Ustedes fíjense que cuando una persona describe un hueso, siempre pasa derechito a esta primera parte. Siempre comienza, ahí la escápula tiene dos caras, tiene tres bordes, tres ángulos, pero pará. ¿Sí? Te estás salteando todo lo anterior, no me estás diciendo en dónde se encuentra el hueso, digamos, en qué posición está, no me estás diciendo si es par, si es impar, si es simétrico. Perdón, el concepto de simetría me olvidé. El concepto de simetría es si vos tenés una pieza ósea y la partís a la mitad, es decir, la seccionás por un plano medio, cuando esa pieza ósea es seccionada al plano medio, lo que te queda de un lado y lo que te queda del otro es igual o no es igual. Si lo que te queda de un lado es igual a lo que te queda del otro lado, esa pieza es simétrica. Y se utiliza el término en donde decimos que este hueso, al seccionarlo, forma imágenes especulares, es decir, forma imágenes que son iguales. En cambio, cuando un hueso es asimétrico, como todos los huesos pares, o por lo menos la gran mayoría de los huesos pares, todos son asimétricos, porque si yo lo divido por la mitad, lo que tengo de un lado no es igual a lo que tengo del otro, por eso se dice que es asimétrico. Bueno, y les repito por última la descripción anatómica. Todo el mundo arranca con esto, lo cual para mí es un error conceptual, pero bueno, qué sé yo. No sé. Lo mismo la gente aprueba si directamente vas a la descripción anatómica. Pero me parece que te estás olvidando de un montón de riqueza. Vamos a utilizar entonces este concepto, esta reglamentación, estos 5 pasos para describir todos los huesos que vienen a continuación. Bueno, comenzamos con el primer hueso, la escápula, también conocido como omóplato. Antiguamente se utilizaba el término omóplato, hoy en día ya el término omóplato no se utiliza tanto, ¿ok? Esto es importante que lo recuerden. Ya hoy en día el término omóplato no se utiliza tanto. Si bien todavía siguen habiendo algunos prefijos relacionados con el término omóplato, por ejemplo, en el cuello, en la parte anterior del cuello, hay un músculo que se llama homoioideo, que va desde la escápula hasta el hueso ioides.
ese músculo no se llama escapuloioideo, no, se llama homoioideo, aunque al omóplato ya no se le llame más omóplato, pero bueno, son terminologías que han quedado. Hoy en día se utiliza el término escápula. Ok, primero, situación y relaciones. La escápula es el segundo componente óseo de la cintura escapular, en sentido antero-posterior, por supuesto, ¿no? Comparando en tamaños, es el más grande de las piezas óseas anulares, es decir, del anillo, de la cintura. Está dispuesta en posición anatómica en sentido látero-lateral, con una leve inclinación del borde lateral en sentido anterior. ¿Mm? Esto está sacado del libro del Rubier, así textualmente, ¿eh? Está ubicada en la región postero-superolateral del tórax. Ahí está, la situación y la relación. Perfecto. Planimetría. Técnica de utilidad solo durante el ejercicio práctico de la presentación de la pieza ósea, por lo tanto ahora no lo vamos a utilizar, ¿ok? No vamos a utilizar eso. 3. Variedad y simetría. Desde el punto de vista anatómico, la escápula es un hueso par, debido a que hay una escápula a cada lado del plano medio sagital, ¿de acuerdo? Es decir, que a cada lado de la mitad media del cuerpo tenés una escápula derecha y una izquierda. Y es un hueso simétrico. Si vos agarrás una escápula cualquiera que tengas ahí en un cajón, y con una tijera o con un serrucho, con un cuchillo, la cortás por la mitad, lo que te queda de un lado no es igual a lo que te queda del otro. Por eso se dice que no obtenés imágenes especulares. La palabra especular viene de espejo. Entonces, si vos agarrás cualquier cosa y la enfrentás a un espejo, lo que vas a ver de otro lado del espejo es algo exactamente igual, pero inverso, que es lo que uno entiende que pasaría si uno corta un hueso que es simétrico, por ejemplo, una vértebra. Si uno agarra una vértebra y la corta por un plano medio sagital, lo que obtiene de un lado es igual a lo que obtiene del otro. Es como si vos digamos, a esa hemivértebra, a esa mitad de la vértebra, la enfrentaras a un espejo y del otro lado vas a ver exactamente lo mismo. Bueno, ese es el concepto, ¿no? De obtener imágenes especulares propiamente dicho. Cuando vos tenés un hueso asimétrico, lo enfrentás al espejo y las imágenes que, de acuerdo, se reflejan en el espejo, si bien vos a una mitad la reflejarías en un espejo y obtendrías la misma imagen, no pasa lo mismo cuando vos enfrentás las dos partes que tenés después de haberlo cortado. Bueno, clasificación osteológica. Anatómicamente, la escápula es un hueso plano, debido a que es más largo y ancho que espeso. Hay un predominio de 2 dimensiones sobre la tercera. Funcionalmente, es un hueso largo, realiza movimientos musculares activando el hombro como un brazo de palanca. Este término, brazo de palanca, es un brazo muy, pero muy importante. Este término, brazo de palanca, es un concepto muy importante. Si hay alguien que ha estudiado kinesiología, ¿no? Es decir, fisioterapia, sabe que el término brazo de palanca es un término que refiere, desde el punto de vista biomecánico, a la capacidad que tiene un hueso de realizar movimiento. Los huesos largos todos están relacionados con los músculos de tal manera que sirven principalmente para producir mucha cantidad de movimiento. Los huesos cortos, por ejemplo, no sirven para realizar movimiento, sirven principalmente para recibir grandes fuerzas, amortiguar esas fuerzas peso y transmitirlas. Y los huesos planos tampoco sirven ni para generar movimiento ni para recibir fuerzas. Sirven para formar cavidades que protejan, que permitan la protección de órganos nobles, como por ejemplo los huesos del cráneo, los huesos parietales, que sirven para formar una cavidad que permite la protección de un órgano terriblemente noble como es el cerebro. Entonces, si queremos ser total y absolutamente correctos como son los libros, tenemos que decir que la función de un hueso largo es la de realizar movimientos musculares activando, ¿de acuerdo?, ese segmento en el cual se encuentra el hueso como si fuese un brazo de palanca. El término brazo de palanca refiere a la cantidad de movimiento que un elemento es capaz de producir. Si un elemento óseo, un hueso cualquiera, hace brazo de palanca, quiere decir que hace mucha cantidad de movimiento y permite la generación de mucha fuerza durante la ejecución de ese movimiento. Y por último tenemos la descripción osteológica. Desde el punto de vista osteológico, la escápula está formada por 2 caras, anterior y posterior, 3 bordes, lateral, medial y superior, y 3 ángulos, superior, inferior y lateral. Bueno, entonces, vamos a describir osteológicamente. Dijimos que desde el punto de vista osteológico, la escápula tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene después 3 bordes,
un borde lateral o axilar, un borde medial o vertebral y un borde superior o cervical. Y después tiene tres ángulos, ¿no? Este es el ángulo lateral, un ángulo inferior y un ángulo superior, el cual es visible prácticamente desde todos los aspectos o de todos los puntos de vista del hueso. Bueno, lo que decíamos recién de la simetría es el siguiente concepto. Si vos agarras una escápula cualquiera, la que vos tengas ahí en tu casa, y con un cuchillo la cortás por la mitad así, lo que te queda de este lado definitivamente no se parece a lo que está de este lado, ¿no? Entonces es un hueso asimétrico. Si vos hicieras lo mismo con una vértebra, al cortarla por la mitad a la vértebra, en sentido antero-posterior, así como está puesta en tu cuerpo, verías que lo que te queda de un lado es exactamente igual a lo que te queda del otro. O por ejemplo con el maxilar inferior, ¿no? Con la mandíbula. Si la cortás al medio de la mandíbula, lo que te queda de un lado es exactamente igual a lo que te queda del otro. Por eso que este concepto de simetría es un concepto importante desde el punto de vista descriptivo para poder decir bien la morfología que tiene un elemento. Esto también lo podemos hacer con un músculo, podemos hacer con cualquier cosa, pero se utiliza principalmente para la descripción ósea. Bueno, repetimos entonces. Tenemos dos caras, una cara anterior, una cara posterior. Tres bordes, un borde axilar o lateral, un borde medial o vertebral, un borde superior o cervical, y tres ángulos, un ángulo inferior, un ángulo superior y un ángulo lateral que no tiene forma angular, pero que es un ángulo en sí porque así está descrito. Bueno, vamos a describir cada una de estas partes. Bueno, la cara anterior. La cara anterior está excavada en toda su longitud por una fosa, ¿sí? Por una depresión, por una cierta concavidad. Esta concavidad no es una concavidad muy marcada, y de hecho el fondo de la concavidad tiene ciertas rugosidades. ¿Ok? A esta fosa de concavidad no demasiado marcada se la conoce con el nombre de fosa subescapular. Recibe este nombre porque acá se inserta el músculo homónimo, es decir, el músculo del mismo nombre, el músculo que le dio el nombre a la fosa, que se llama músculo subescapular, un músculo rotador interno del manguito rotador. ¿Ok? Bien. Ahora al hueso lo agarramos, lo damos vuelta y nos vamos a la cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar que en el tercio superior de la cara posterior, es decir, acá arriba, en el tercio superior, encontramos una estructura ósea, un accidente óseo, ¿ven? Que rompe con la armonía de la fosa posterior. La fosa posterior es una fosa levemente convexa, así como la fosa anterior era una fosa levemente cóncava. Esta es una fosa levemente convexa, ¿no? Es decir, es al revés. ¿Se entiende? Está un poquito como salida hacia afuera. Y esta estructura ósea, que tiene disposición en sentido de abajo hacia arriba y de medial hacia lateral, es decir, de medial hacia lateral y de inferior a superior, rompe con esa convexidad natural de la fosa posterior y se denomina espina de la escápula. Todo esto que ven acá es la espina de la escápula. La espina de la escápula llega aproximadamente hasta este cuello, hasta este lugar en donde se comienza a agrandar, donde comienza a haber un aumento del tamaño de la espina de la escápula, deja de llamarse espina de la escápula y pasa a llamarse acromion, ¿sí? Esto que está acá se denomina acromion, el acromion. Tiene otro nombre porque tiene otro origen embriológico, es decir, se origina de un centro de osificación diferente durante el desarrollo durante la osificación endocondral, pero bueno, no importa, eso es un detalle. Esto es muy importante porque es la estructura encargada de articular con la clavícula, ¿no? Bien. Por arriba de la espina de la escápula tenemos una fosa que, como está por arriba de la espina, se llama supraespinosa. Recuerden que el prefijo supra significa por arriba. Y por debajo tenemos una segunda fosa con una convexidad bastante marcada, esta segunda fosa de disposición inferior, que como está por debajo de la espina de la escápula, se denomina fosa infraespinosa. Recuerden que el prefijo infra significa por debajo. Entonces, tenemos una fosa por arriba de la espina de la escápula y una fosa por debajo de la espina de la escápula. Algunos se preguntará, ¿y por qué tenemos esta espina de la escápula? Bueno, yo creo que originalmente el hueso no tenía esta rugosidad, digamos, este accidente óseo, esta saliencia ósea, pero resulta que en este punto toma inserción el tendón medio de un músculo muy grande, muy importante, y como nosotros somos mamíferos, que compartimos una gran relación anatómica con los grandes simios, y por lo tanto tenemos, en líneas generales, tenemos
una constitución anatómica y muscular muy similar, y funciones desde el punto de vista biomecánico muy similar, este músculo, desde el punto de vista evolutivo, ha sido un músculo muy importante. Estamos hablando del músculo que toma inserción en este punto. El músculo que toma inserción en este punto se llama trapecio. Es el músculo más superficial de todos los músculos dorsales de la espalda, ¿no? De toda la cadena lumbo-dorso-cervical. Es probablemente el más grande después del dorsal ancho. El dorsal ancho es más grande en tamaño, pero tiene menos fuerza que el trapecio. El trapecio es un músculo un poquito más pequeño en tamaño, es decir, en área, en superficie, pero sus fibras son mucho más gruesas y tiene una mayor proporción de fibras rojas cortas que de fibras pálidas, que son las fibras de velocidad, ¿no? Las fibras rojas cortas son las fibras de fuerza. ¿Por qué? Porque en teoría nosotros hemos evolucionado del simio. Y si ustedes recuerdan haber visto un simio alguna vez, o en vivo o en directo, o en alguna película, o en algún documental de National Geographic, o no sé, en donde sea, ustedes saben que esos animales pasan mucho tiempo, como son herbívoros, pasan mucho tiempo arriba de los árboles, comiendo hojas, comiendo frutas, ¿no? Bueno, entonces utilizan mucho estos músculos. Ustedes, a ver, recordando un poquito, cuando vas al gimnasio, y querés, es decir, cuando vas a la academia y querés trabajar la espalda, la región superior de la espalda, ¿qué ejercicio haces? Te sentás en el banco, o agarrás la polea esa que viene arriba, que viene como una barra, y haces esos tirones de polea alta, ¿no? Es decir, agarrás la barra y la llevas hacia atrás. Es decir, imitas más o menos el mismo trabajo que hace un simio al estar trepado arriba de una rama. Los simios, al estar colgados de las ramas, hacen básicamente el mismo trabajo. Hacen esos tirones de polea, esos jalones de polea hacia la parte posterior, que es lo que, digamos, que es lo que hace, trabaja este músculo que está insertado en este punto. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Es el borde de la espina, es el borde superior de la espina, ¿no? Bueno, entonces, a medida que hemos ido evolucionando, este músculo cada vez ha sido de mayor tamaño, generación tras generación, y cuanto mayor sea el tamaño de un músculo, mayor es la tensión que ese músculo, tanto en trabajo dinámico como digamos, en estado pasivo, ejerce sobre el hueso. Y como los huesos no son estructuras rígidas, sino que se amoldan a cualquier tipo de fuerza, si vos tenés un músculo de gran tamaño, probablemente los lugares en donde ese músculo está insertado también tengan saliencias muy importantes, es decir, el hueso también esté muy desarrollado, tengas tuberosidades, tengas tubérculos, ese tipo de cosas muy desarrolladas, porque el músculo, al hacerle mucha fuerza, lo va traccionando y lo va marcando. Entonces, recuerden que la espina de la escápula es una estructura que sirve para la inserción del trapecio, tanto de las fibras en sentido superior como las fibras en sentido inferior, y que tiene principalmente esa relación. A mí esto me lo han preguntado en hospital, por eso se los comento. Me lo han preguntado rindiendo materias como traumatología en hospital, por qué la espina de la escápula es la espina de la escápula y para qué sirve. Bueno, se los comento porque a veces lo suelen preguntar. Bueno, vamos a los bordes. Tenemos un borde lateral. Se dice que este borde lateral está formado por dos labios y por una pequeña fosa en el centro, ¿sí? Por un surquito en el centro, lo cual anatómicamente esto no es comprobable en la mayor parte de los huesos. Lo que sí sabemos que todo este borde sirve para la inserción principalmente de dos músculos. Acá arriba sirve para la inserción del músculo redondo menor y más abajo sirve para la inserción del músculo redondo mayor. Este borde, que es el borde lateral, que está en contacto con todos los elementos, con todo el paquete vasculonervioso de la axila, termina en una pequeña como saliencia muy chiquitita que se denomina tubérculo infraglenoide, ¿no? Que está por debajo de la cavidad glenoidea. Este tubérculo infraglenoide que está acá presta inserción al tendón de inserción distal de la porción larga del tríceps. Entonces acá se inserta el tríceps, acá se inserta el redondo menor, acá se inserta el redondo mayor respectivamente. Músculos que forman parte del complejo, digamos, de músculos rotadores del hombro. Ahora después lo vamos a charlar más adelante también. Después tenemos un borde medial, que estaría mirando hacia la columna vertebral. En este borde medial tenemos principalmente insertados tres músculos. Hacia medio posterior, hacia posteromedial, tenemos insertado, primero en todo este borde longitudinal, un músculo llamado romboides mayor. Y un poquito más arriba tenemos insertado el músculo romboides menor.
En el borde interno está insertado los fascículos proximales de un músculo muy importante, que es muy voluminoso, que tiene forma de abanico, que se pliega sobre la pared costal y que termina insertándose por 9 digitaciones diferentes sobre el arco lateral de cada una de las primeras 9 costillas. Estamos hablando del músculo serrato anterior mayor o serrato mayor directamente se le dice. Ahora también después lo vamos a ver. Bueno, el borde superior, todo este borde que está acá, está constituido por una secuencia de estructuras. De medial a lateral encontramos una cresta ascendente, un ángulo superior, un borde descendente, una pequeña escotadura que se llama escotadura coracoidea. Esta escotadura coracoidea está completada acá arriba por un ligamento que se llama ligamento supraescapular o coracoideo directamente, dejando un agujerito. Por ese agujerito pasa el paquete supraescapular. Paquete vasculonervioso supraescapular, arteria vena supraescapular y el nervio supraescapular, responsable de la inervación motora y sensitiva de la mayor parte de los músculos de la región posterior de la escápula. Después lo vamos a ver más adelante. Una vez que termina esa fosa, se continúa hacia adelante con esta estructura, que es una pequeña saliencia anular que tiene la escápula en sentido anterior, que se denomina apófisis coracoides. La apófisis coracoides tiene insertado un conjunto de elementos. Tiene principalmente insertado 3 músculos y 2 ligamentos muy importantes. Esto es importante que lo recuerden. Los 3 músculos que se insertan en la apófisis coracoides son hacia medial el pectoral menor y hacia lateral, por un tendón conjunto, el coracobraquial con la porción corta del bíceps. Y los 2 tendones que están insertados acá, los 2 ligamentos que están insertados acá, es un ligamento que va desde la coracoides hasta el acromion, se denomina ligamento acromio-coracoideo, y después una secuencia de 2 pequeños ligamentos que forman un solo paquete ligamentario, por eso que se considera uno solo, que son los famosos ligamentos coracoclaviculares, divididos como ligamento conoide y trapezoide respectivamente. Ahora después lo vamos a charlar más adelante también. Finalmente, el último ángulo que nos queda, no hablamos de los ángulos, perdón, nos queda un ángulo inferior que sirve para la inserción de una pequeña parte, una pequeña porción de los fascículos en sentido ascendente del músculo dorsal ancho, un ángulo superior que sirve para la inserción de 2 músculos principalmente, que son el músculo elevador de la escápula y el músculo homoioideo, que era ese músculo que habíamos hablado al principio, que hoy en día se debería llamar escápuloioideo, pero se llama homoioideo. Y finalmente nos queda un ángulo lateral que está constituido por la cavidad glenoidea, por esta cavidad que está acá, cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es la cavidad o es la estructura articular, podríamos decir, de la clavícula. Se articula con la cabeza del húmero para formar la articulación glenumeral. Bien, entonces repasamos rápido. 2 caras, una cara anterior llamada fosa subescapular, una cara posterior que está dividida por la espina de la escápula y el acromion en 2 fosas, una fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso y una fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso. Perfecto. Además tenemos 3 bordes y tenemos 3 ángulos. Un borde lateral que presta inserción a una secuencia de 3 músculos, redondo mayor, redondo menor y la porción larga del tríceps. Bien, un borde medial o borde vertebral que presta inserción también a 3 músculos, romboides mayor, romboides menor y el serrato mayor. Bien, y un borde superior que en realidad tiene una secuencia de estructuras, ¿no? Esto es un borde creciente, un borde decreciente, una escotadura llamada escotadura coracoidea o escotadura supraescapular, ¿bien? Y finalmente la apófisis coracoide. La apófisis coracoide sirve para la inserción de 3 músculos, pectoral menor y por un tendón común el coracobraquial con la porción corta del bíceps. Y además 2 ligamentos, ligamento coracoclavicular, conoide y trapezoide, y el ligamento coracoacromial respectivamente, que forma parte de las limitaciones biomecánicas de la articulación glenumeral. Bueno, esto es entonces lo que corresponde a la escápula. Muy bien. Bueno, acá volvemos a ver lo mismo, ¿no? Esto es una cara posterior, una cara anterior, y esto es un borde, podríamos decir un borde lateral. Un borde lateral con el ángulo lateral respectivamente. Recuerden que esto que está acá es la cavidad glenoidea, es la cavidad articular que recibe a la cabeza del húmero para formar la articulación verdadera, la estrella articular de todo el miembro superior, que es la articulación glenumeral. Por debajo de la glena de la escápula encontramos ese tubérculo infraglenoideo para la inserción del tríceps, de la porción larga del tríceps, y por arriba encontramos al tubérculo supraglenoideo para la inserción de la porción larga del bíceps.
Recuerden, en cavidad glenoidea, acá abajo va el tríceps y acá abajo va el bíceps braquial. Siempre porción larga, ¿no? Cabeza larga. Bueno, ¿qué músculos encontramos? En la escápula se insertan una secuencia de músculos, el subescapular, y en la fosa posterior encontramos el supraespinoso, y en la fosa infraespinosa el infraespinoso. En la cara superior, donde la espina del omóplato, en la espina del omóplato, perdón, de la escápula, se inserta el trapecio, y en la cara inferior de la espina del omóplato se inserta el deltoides. Muy bien. Perfecto. Bordes. En la parte superior se inserta el músculo pectoral menor, porción corta del bíceps, coracoides. En el interno se insertan los músculos romboides y serrato mayor, y en el borde lateral se insertan el redondo mayor, redondo menor respectivamente. En los ángulos, ¿ok? En el ángulo superior se inserta el elevador de la escápula y el homoioideo, faltó acá. Bueno, en el inferior se inserta el fascículo del músculo dorsal ancho, y el lateral presenta tres elementos: cavidad glenoidea, cuello de la escápula y el apófisis coracoides respectivamente. Bueno, escápula, cara anterior, lo que ya dijimos, esa es toda la secuencia de inserciones de elementos. Todo esto que está acá, entonces dijimos que es la fosa subescapular para la inserción del músculo subescapular, rotador interno del conjunto de músculos del manguito rotador, y todo esto que está acá es la inserción del serrato anterior mayor. Bueno, esas son las principales inserciones que encontramos en la cara anterior. Inserciones de la cara posterior: supraespinoso, infraespinoso. Vean, esto es el dorsal ancho, redondo mayor, redondo menor. Este es el músculo tríceps braquial, porción larga, ¿no? Todo eso que va ahí. Y después encontramos en la espina de la escápula, recuerden que acá tenemos al músculo trapecio y al deltoides más acá abajo. Quiere decir que todo esto presta inserción a músculos muy importantes. Después tenemos el elevador de la escápula insertado en toda esta región, y finalmente el romboides menor y el romboides mayor. Todos los músculos que ya hablamos hace un ratito. Bueno, manguito rotador. ¿Se acuerdan que el manguito rotador es una secuencia de 4 músculos encargados de la activación de la articulación glenohumeral en sentido de la rotación interna y de la rotación externa? Haciéndolo más fácil, decimos que el manguito rotador son 4 músculos. El manguito rotador es un conjunto de 4 músculos, dentro de los cuales 2 son rotadores internos y 2 son rotadores externos de la articulación del hombro, de la articulación glenohumeral. Los 2 rotadores internos son el susu, acuerden, susu, subescapular, supraespinoso. Susu, subescapular, supraespinoso. Los 2 rotadores externos son rein, o inre, no sé cómo le digo, infraespinoso, redondo menor. Infraespinoso, redondo menor. Entonces repetimos, los 2 músculos rotadores internos son el susu, subescapular, supraespinoso. Y los 2 rotadores externos son el inre, infraespinoso, redondo menor respectivamente. Bien. Después vamos a hablar más de eso cuando veamos toda la biomecánica propiamente dicha. Bueno, segunda pieza ósea de la cintura escapular. Bien, clavícula. Situaciones y relaciones. Pieza ósea pequeña, longitudinal, primer hueso en el anillo escapular, de ubicación antero-supralateral respecto al tórax, es decir, básicamente la misma disposición, pero con disposición anterior. También es superolateral, pero es anterior en vez de ser posterior como era la escápula, ¿no? Bien, hueso largo situado en el extremo antero-superior del tórax, se articula con el esternón y la escápula, presenta 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades, conocidas como extremidad esternal y extremidad cromial, o extremidad proximal y distal respectivamente. Planimetría no la vamos a usar. Bien, presenta utilidad durante el ejercicio de la presentación de la pieza ósea en el práctico, no tiene fines descriptivos, por lo tanto no la vamos a usar. Ahora a la planimetría. 3. Pariedad y simetría. Esto es un concepto muy importante. Hueso par, debido a que hay una clavícula a cada lado de la línea media sagital. Hueso asimétrico, debido a que se divide el hueso por su plano medio. No se obtienen imágenes especulares. Si agarramos la clavícula y la cortamos a la mitad, lo que me queda de un lado no es igual a lo que me queda del otro, definitivamente, son muy diferentes. Clasificación osteológica. Anatómicamente es un hueso largo, porque su largo predomina sobre su ancho y su espesor. Y funcionalmente también es un hueso largo. Este es un hueso largo, largo. Anatómica y funcionalmente es largo, largo. ¿Por qué es largo funcionalmente? Porque activa el hombro como un brazo de palanca. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Porque activa el hombro como un brazo de palanca. Yo hoy no tuve tiempo, chicos, la verdad, de hacerles el cuadrito con todos los fundamentos
de la clasificación, pero les prometo que para mañana les voy a hacer un cuadrito con todo el fundamento de la clasificación para que recuerden cómo era el fundamento por el cual clasificábamos a todas las piezas óseas. ¿Mm? Bien, desde el punto de vista de la descripción osteológica, es un hueso que presenta dos caras, una superior y una inferior, dos bordes, una anterior y una posterior, dos epífisis, una medial, también llamada external, y una lateral, también llamada acromial, y una diáfisis que tiene una mitad medial y una mitad lateral con diferente disposición. Ahora la vamos a charlar. Muy bien. Bueno, esto que está acá entonces es una clavícula. Yo he escuchado muchas veces decir que la clavícula es un hueso muy difícil de poner en posición anatómica. Y la realidad es que nunca entendí por qué la gente dice eso. Me parece que es uno de los huesos más simples y que es más fácil de poner en posición anatómica y que si te lo dan te están regalando el examen, ¿no? Ustedes saben que en los exámenes de anatomía siempre en el locomotor te dan un hueso para que escribas. O por lo menos así es en casi todas las facultades. Bueno, esta es la cara superior, esta es la cara inferior. La cara inferior de la clavícula tiene una característica, que esto es una pregunta típica de teórico. Bien, en la cara inferior hay un surquito así, hay un surco. La cara inferior, a diferencia de la cara superior, tiene un surco. Este surco se llama surco del subclavio o surco subclavio o surco para el músculo subclavio. ¿Por qué se llama así? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Porque ahí se inserta un músculo llamado subclavio. Entonces, como este músculo es un músculo importante que genera una tracción durante la mecánica del hombro, ¿ven? Bastante importante, es un músculo que mantiene al hombro en su posición anatómica, está bien marcado este surco, ¿sí? Que es el lugar en donde toma inserción proximal el músculo. Este surco, normalmente adentro, por ahí acá no se ve muy bien, pero adentro tiene un agujero, que es el único agujero nutricio que este hueso posee. Entonces recuerden, en la cara inferior tenemos el surco del subclavio y el agujero nutricio de la clavícula. El surco del subclavio y el agujero nutricio de la clavícula. Dos detalles muy importantes que en teoría se preguntan mucho. Bueno, vamos de apartes. En la cara superior, ¿qué encontramos? Bueno, la cara superior está descrita normalmente como una cara lisa, una cara que no posee ninguna rugosidad y que es bastante regular. Esta cara es la cara libre, por decir de alguna manera. Es la cara que en la mayor parte de casi toda su longitud no tiene ninguna inserción muscular y que está directamente en contacto con la piel. Cuando ustedes se tocan la clavícula, van a ver que si se tocan la clavícula se la pueden tocar tranquilamente. La mayor parte de la superficie que están tocando de la clavícula es el borde superior. Y que están tocando el borde superior justamente porque no tiene ningún tipo de músculo insertado. Entonces, como no tiene músculos grandes, cuerpos musculares grandes insertados, uno puede palpar perfectamente la clavícula. ¿Mm? Entonces, el borde superior es un borde normalmente liso, y este borde liso es un borde libre, quiere decir que no posee grandes inserciones musculares. Es cierto, bien, que en la primera parte del borde superior de la extremidad external, es decir, de esta extremidad proximal, ¿no? Medial, acá está insertado el tendón, el tendón medial o el tendón external del esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan que el esternocleidomastoideo que se origina en la apófisis mastoides se dirige en sentido descendente y termina insertándose por dos tendones, un tendón más profundo y más posterior que llega al manubrio del esternón y un tendón más superior y más lateral que termina insertándose acá en este punto, ¿no? Así sobre la clavícula, por eso se llama esternocleidomastoideo, porque va del esternón y de la clavícula hacia la apófisis mastoides. Bueno, lateralmente, este hueso en el borde superior entra en contacto entonces con el acromion de la escápula, forma una articulación llamada acromio clavicular, que está revestida por un ligamento, que es el acromio clavicular superior, y sobre ese ligamento toma inserción los fascículos anteriores del deltoides. Entonces podríamos decir que en el borde superior, en la cara superior, toma inserción el músculo deltoides como está marcado ahí, ¿no? Entonces tenemos músculo esternocleidomastoideo acá, músculo deltoides acá en este punto, y podríamos decir que un poquitito del
pectoral mayor también toma inserción acá. La cara inferior tiene una secuencia de estructuras que son importantes. De medial hacia lateral vamos a ver que en la cara inferior encontramos la impresión para el ligamento costoclavicular, que es un ligamento de la articulación costocondroclavicular, después este surco, el subclavio con el agujero nutricio ahí en ese punto, y después sigue una secuencia de dos rugosidades ya en la parte más lateral, en la parte más externa del hueso, que son, bien, el tubérculo para el ligamento conoide y el tubérculo para el ligamento trapezoide. Bien, tubérculo conoideo y tubérculo trapezoideo o línea trapezoidea respectivamente. ¿Ok? Bien. Después el hueso, como todos los huesos largos, se divide en una epífisis proximal o epífisis external y en una epífisis lateral, distal o acromial, como más te guste decir. La epífisis proximal, que es esto que está acá, tiende a ser más cuadrilátera, tiene como una forma más cuadrada. Esto quiere decir que es más volumétrica también, tiene más volumen, tiene más cuerpo. En cambio, la extremidad lateral, que es la acromial, es más plana, está más como si vos lo agarrases y lo apretaras entre dos dedos así para dejarlo más planito. Bueno, exactamente eso. Se dice que es una superficie que tiende a ser más bien plana y que tiene una carilla articular. Esa carilla articular sirve para la articulación de tipo artrodia con el acromio, ¿no? En cambio, la carilla external, es decir, la epífisis external, la proximal, la medial, bien, tiene una carilla más cuadriculada porque se articula con un fibrocartílago, que es el fibrocartílago que forma parte de la silla de montar externo costoclavicular. Bueno, eso lo vamos a ver después más adelante. La diáfisis. ¿Qué características tiene la diáfisis? Bueno, primero, tiene un borde que normalmente tiende a ser bastante irregular, presta inserción, como ya dijimos, para el pectoral mayor y para el deltoides respectivamente, y un borde posterior que está libre. El borde posterior no tiene ningún tipo de inserción de ningún tipo de elemento. Bien. Una carilla acromial para la articulación con el acromio, una carilla external para la articulación con el manubrio del esternón y la primera costilla. Y finalmente podríamos decir que la diáfisis tiene esa forma clásica de S itálica. S itálica. ¿Saben qué es una S itálica? La S itálica es una letra S. Imagínense que ustedes agarran un pedazo de hierro o de, no sé, algún metal, le dan forma de S, así, y después lo agarran de los extremos y lo estiran. Lo estiran hasta que finalmente les queda una S como más estilizada, como más abierta. Eso es una S itálica, es una S estilizada, abierta. Bueno, se dice que este hueso tiene forma como de S itálica. ¿Lo ven así? Bueno, en anatomía hay muchas cosas que hay que tener bastante imaginación, ¿no? Ok. Acá de nuevo. Esta es la cara superior y esta es la cara inferior. Se ve que acá en la cara inferior tenemos el surco, el subclavio, ¿lo ven? Que se ve muy bien. Y están los diferentes tubérculos, ¿no? Este es el extremo medial y este es el extremo, perdón, al revés. Este es el extremo lateral y este es el extremo medial, ¿sí? Acá está. Extremo medial y extremo lateral respectivamente. Por lo tanto, bien, en este sentido viene este tubérculo para el ligamento costoclavicular, después viene toda la cara inferior, el ligamento nutricio acá no se ve muy bien, y después tenemos los diferentes tubérculos, primero el conoide y segundo la línea trapezoidea en esta región, y finalmente estamos en contacto con la epífisis acromial, es decir, con la epífisis distal. Esa es la carilla para la articulación acromioclavicular, y esta carilla que está acá cuadrilátera es la carilla para la articulación externo-costoclavicular. Muy bien, el borde superior, como siempre, liso, completamente libre de ningún tipo, y después tenemos el borde anterior y el borde posterior. Cara superior, cara inferior, borde anterior, borde posterior, y en esta otra imagen, borde anterior y borde posterior, respectivamente. Bueno, ¿qué músculos se insertan en la clavícula? En la cara superior, el esternocleidomastoideo, deltoides y trapecio. En la cara inferior, subclavio, ligamento trapezoideo, conoideo y costoclavicular. En el borde anterior, el pectoral mayor y el deltoides. Y en el borde posterior, los fascículos claviculares del músculo trapecio. Ok. Dijimos que esta era una clase de osteoartromuscular. Ya vimos la parte osteo.
ya vimos la parte osteológica, vimos los dos huesos, cómo están formados, todos sus accidentes óseos. Vamos a la parte articular. Bueno, ustedes se acuerdan de haber estudiado anteriormente las articulaciones y se acuerdan que las articulaciones están divididas, todas las articulaciones de nuestro cuerpo están divididas en tres grandes grupos de articulaciones, que se llaman fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. A esto se le agrega un cuarto grupo que en realidad no forma parte de la clasificación clásica, que son las articulaciones musculares o cisarcosis, pero esas las vamos a dejar de lado. La otra clasificación, que es esta misma clasificación pero con otra terminología un poco más antigua, es la clasificación de sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Gracias a Dios, la mayor parte de las articulaciones, casi el 99% de las articulaciones del miembro superior y del inferior, son de tipo diartrosis, entonces no hay que repasar demasiado, ¿sí? No hay que saber demasiado. Recordemos, las articulaciones de tipo diartrosis se llaman diartrosis porque presentan mucho movimiento. Cuando una articulación genera mucho movimiento se denomina diartrosis. Cuando generan poco movimiento o casi nada, se llaman anfiartrosis, y cuando directamente no tienen movimiento porque son dos huesos fusionados, se denominan sinartrosis. ¿Ok? Entonces, el término diartrosis habla de una capacidad de moverse de la articulación, de un grado de movimiento que la articulación permite. Por ejemplo, la articulación del hombro te permite cualquier cantidad de movimiento, por eso es una verdadera diartrosis. Bien, para que una articulación se pueda mover mucho, tiene que tener dos huesos, obvio, cada hueso tiene que tener un recubrimiento fibrocartilaginoso, y entre un hueso y otro hueso, y sus cartílagos hialinos, que son los que entran en contacto, tiene que existir un líquido que se llama líquido sinovial. Pero este líquido no se va a mantener nunca entre los dos huesos si es que alrededor de este espacio no hay una cápsula que contenga ese hueso. Y no solamente lo contiene, sino que también lo produce y lo reabsorbe para que siempre se mantenga en la misma cantidad de líquido y todo funcione de manera correcta. Esa membrana que rodea la articulación y que produce el líquido sinovial se denomina membrana sinovial o sinovia directamente. Ese es el motivo por el cual a todas las diartrosis también se las considera sinoviales. Es lo mismo. Para que una articulación se pueda mover mucho, debe tener una membrana sinovial y por lo tanto entra dentro de la categoría de sinoviales, de una articulación sinovial. Bueno, las sinoviales o diartrosis son 6 tipos de articulaciones. Planas o artrodias, cilíndricas. Dentro de las cilíndricas tenemos las trocoides y las trócleas. Bicondilias, las sillas de montar, también conocidas como celar o encaje recíproco. Las condilias y las esferoideas, antiguamente conocidas como enartrosis, y a mí el término enartrosis siempre me ha gustado mucho. Las enartrosis en nuestro cuerpo, en nuestro aparato locomotor, son muy pocas. Las dos más importantes son la enartrosis glenumeral y la enartrosis cotiloidea coxofemoral, la de la cadera y la del hombro. La del húmero con la escápula y la del fémur con el coxal. Esas son las dos articulaciones más importantes. Bien, planas o artrodias. Por ejemplo, la siga apofisaria, nunca me sale ese término. Siga apofisaria posterior. Dentro de las trocoides tenemos la radiocubital proximal, la gínglimo, la umberocubital, la bicondilia femorotibial. Una silla de montar, por ejemplo, la trapecio metacarpiana de tipo 1, o puede ser también la esternocostoclavicular. La condilia, bien, las condilias elipsoides, puede ser la metacarpofalángica, son clásicas, las de los nudillos. Bien, las esferoideas, como las enartrosis, son la escápula humeral y la coxofemoral. La coxofemoral ya es una cotiloidea directamente. Y bueno, por último, otras que aparecen son las musculares y las cisarcosis, que hay, por ejemplo, entre la pared torácica, el serrato anterior y la escápula, ¿no? La serrato escapular o tóraco-escapular. Ok. Recordemos que esta clasificación de articulaciones tiene que ver con la anatomía de cada una de las articulaciones. Bien, cuando hay dos superficies articulares que desliza una arriba de la otra, dos superficies articulares planas, y estas superficies deslizan una arriba de la otra, eso es una articulación planar, plana o artrodia, se le dice, ¿no? Hay un montón de articulaciones de artrodias, principalmente a nivel del tarso y del carpo y del tarso.
es decir, de la mano y del pie, hay muchas articulaciones de tipo planas. La mayor parte de las articulaciones son planas en ese contexto. ¿Ok? Bien. Después vienen los gínclimos, que son las trócleas. Las trócleas clásicas es la situación de una polea. Entonces, para que haya una tróclea tiene que haber una anatomía similar a una polea. ¿En dónde? Hay un elemento óseo que está fijo y otro elemento óseo que se apoya sobre este primero fijo y gira en torno como si fuese una polea, ¿no? Gira en torno como si fuese una polea, con un buen nivel de agarre. Después vienen las trocoides. Las trocoides son aquellas articulaciones en donde también tenés un eje fijo y una segunda pieza, ven, que gira de esta manera. Siempre tenés un eje que gira y una estructura que impide o que limite ese movimiento. Por ejemplo, acá en esta articulación, que es la radio cubital superior, ¿ven el radio? El radio gira. Cuando vos haces pronosupinación, el radio gira sobre su propio eje, ¿no? Hace así como un circuito sobre su propio eje. Pero el ligamento anular del radio, ¿ven este que está acá? El ligamento anular del radio lo mantiene el radio pegado al cúbito. Entonces, de esa manera, el radio puede girar y el cúbito siempre lo mantiene como una contención. Sería esta misma imagen que está acá, ¿ven? En donde esto representaría el radio, que puede girar para un lado o para el otro, y esto que está acá representaría el cúbito, al cúbito y el ligamento anular del radio. ¿Ok? Bueno, después vienen las articulaciones tipo condilia. En las articulaciones de tipo condilia, lo importante siempre es que exista, ¿de acuerdo?, una estructura que sea cilíndrica o semicilíndrica sobre una superficie en que le permite moverse, pero que tiene poca capacidad de congruencia, tiene poca capacidad de contención. Ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Imagínense una superficie plana, como por ejemplo la mesa, y arriba de la mesa pones una pelotita. Es decir, la pelotita se va a poder mover sobre la mesa, pero se va a poder mover demasiado, es decir, va a tener demasiada libertad de movimiento y poca contención. Es decir, es un tipo de articulación que tiene mucho movimiento, las condilias, pero que no sirven para soportar peso. Por eso que las condilias no están exactamente en lugares en donde haya que tolerar mucho peso. A no ser de que sean bicondilias. Si son bicondilias, sí. Ya por la misma cuestión de ser bicondilia pueden soportar mucho peso, como pasa en la rodilla. Pero una condilia común, como por ejemplo las metatarsofalángicas o las metacarpofalángicas, son articulaciones bicondilias, condilias nada más, que tienen esa capacidad de poderse mover mucho, 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 debido a que tienen una gran área de movimiento, pero con muy poca contingencia. Y finalmente, esto que está acá, que es la articulación más importante, con mayor cantidad de movimientos, mayor grado de movimientos, que representa las articulaciones de tipo enartrosis. ¿Ven? Las enartrosis son estas articulaciones así como están acá, en donde vos tenés una esfera, o un porcentaje muy alto de una esfera, que camina o que se maneja sobre una superficie que es congruente, una superficie que tiene un buen nivel de agarre, que la coapta bien, pero que no le impide el movimiento. Es una superficie que le permite un grado de movimiento importante, pero que no, digamos, que al mismo tiempo le ofrece un buen agarre. No sé cómo explicarlo. Ahora cuando venga el dibujo, ustedes lo van a poder entender mejor. ¿Mm? Eso es una anartrosis o una articulación esférica, una esferoidea. Esto era solamente para recordar, ¿no? Bueno, una articulación en pivote, esto es ¿cómo se llama? Esto es un gráfico que básicamente toma ejemplos en todo el cuerpo, pero a nosotros nos importa particularmente el miembro superior. Articulación en pivote o trocoide, que era la que habíamos visto recién, acá anteriormente, en la relación entre el cúbito y el radio. Esto era una trocoidea o pivote, que es lo mismo. ¿Ven? Pero acá te lo ponen en relación a la articulación entre el atlas y el axis, la atlantoaxoidea, que también, ¿se acuerdan que el diente
de la apófisis odontoides, el diente del axis, o la apófisis odontoides del axis, gira alrededor del arco anterior del atlas, formando ese tipo de articulación, ¿no? Bueno, entonces eso que está ahí adentro sería una articulación de tipo pivote muy importante para que vos puedas tener toda tu libertad de movimiento. Esto mismo se respetaría acá a nivel del codo. Es la misma situación a nivel del codo. Bueno, esto es una pivote o trocoide, es lo mismo. Bueno, después tenemos las articulaciones tipo bisagra o trócleas gínglimos o bisagras, en donde el ejemplo clásico de esto es la húmero cubital, en donde tenés la tróclea humeral sobre la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Esto tiene un determinado nivel de agarre, y cuando vos a esto lo superponés con esto otro, vas a ver que esto te permite moverte, pero solamente en un solo eje, ¿ven? Tenés un buen movimiento con un buen nivel de coaptación, es una articulación muy segura, estás seguro que no se va a salir porque tiene un buen agarre, y al mismo tiempo tiene una buena cantidad de movimiento. Pero esa buena cantidad de movimiento es en un solo ángulo, ¿lo ven? Es decir, tenés un solo tipo de movimiento con una bisagra. Articulación en silla de montar. Las articulaciones en silla de montar es esto que está acá, ¿ven? Una superficie que no es congruente con la otra, se adaptan para poder generar un tipo de movimiento. Tienen movimientos medio raros, las articulaciones de tipo silla de montar siempre requieren un fibrocartílago que funcione como un conector entre las dos superficies que no son congruentes. Bueno, después tenemos las esféricas eran las enartrosis, ¿no? Bueno, las enartrosis. En una enartrosis, entonces, tenemos una articulación en donde tenemos una esfera, y la superficie que coapta la esfera tiene un buen nivel de agarre. ¿Ven que tiene un nivel de agarre muy bueno? Es como que es una articulación con mucho movimiento, pero también es una articulación muy segura. Es una articulación con mucho movimiento y que al mismo tiempo es muy segura, y que como tiene un buen nivel de agarre, sabes que no se va a salir. Un ejemplo es la coxofemoral, en donde la cabeza del fémur se mete bien dentro del acetábulo, ¿se acuerdan? Se mete bien, bien adentro, por lo tanto es una articulación muy segura. Estas son las mejores, las articulaciones más complejas y las mejores articulaciones del cuerpo. ¿Sí? La silla de montar sería la articulación del pulgar, claro. Esa articulación se llama trapecio metacarpiana y es un caso clásico de una silla de montar. El otro caso clásico es la que habíamos hablado acá, ¿se acuerdan? Recién la esternocostoclavicular, creo que todavía no la hablamos. Bueno, la esternocostoclavicular o esternoclavicular, como más les guste, que sería lo mismo, ¿no? Entonces la trapecio metacarpiana es un ejemplo clásico, por eso te lo ponen acá. El otro ejemplo clásico sería acá, entre el manubrio del esternón y la clavícula, la esternoclavicular. También es una silla de montar. Se llaman silla de montar, encajes recíprocos o celares. Son todos sinónimos. Después tenemos una articulación llamada elipsoide. Las articulaciones elipsoideas, también conocidas como condíleas, es lo mismo. Son articulaciones que tienen un nivel de movimiento atroz, espectacular, tienen mucho movimiento, pero tienen muy poco agarre. Por lo tanto, no sirven para estar en lugares, en sectores del cuerpo en donde haya que soportar peso. Porque esta articulación te va a permitir mucho movimiento, pero en la primera que le apliques peso, tenés una gran posibilidad de que se salga, de que se luxe, o que se subluxe, ¿no? Que tengas una subluxación de la articulación, tengas una luxación completa, una ruptura de cápsula, no sé, un problema. Por lo tanto, son muy buenas para generar mucho movimiento, pero no sirven para estar en lugares en donde tiene que haber peso. Y finalmente las articulaciones deslizantes, conocidas como planas o artrodias, que, bueno, esta es la más básica de todas. Bueno, chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Van medio cansados? No, todo bien. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, vamos bien. Hicimos un repasito entonces de las articulaciones. Ahora vamos a ver las articulaciones del hombro propiamente dicho, y después los músculos. Bueno, 5 articulaciones: esternocostoclavicular, acromioclavicular, glenumeral, serrato escapular y la subdeltoidea respectivamente. Muy bien. Comenzamos. Primera articulación, esternocostoclavicular. Esta yo les conté que cuando yo estudiaba se llamaba esternocostocondroclavicular. ¿Por qué? Porque en esta articulación participan originalmente 4 elementos. ¿Quiénes son? La clavícula, el esternón, la primera costilla
y el cartílago, el fibrocartílago, que es el primer cartílago costal, que sería parte de, de todo este elemento, de todo este sector, ¿no? Actualmente solamente se llama así, externo, ¿de acuerdo? Costoclavicular. Hoy en día solamente se le pone el nombre de los tres huesos, no se le pone el nombre del cartílago. Entonces tenés que en este mismo punto articulan con el esternón, ¿ven? Con el manubrio del esternón, articulan la clavícula y la primera costilla. Se llama esternocostoclavicular. Esta articulación es lo que dijimos recién, con un disco interarticular acá en el medio que amortigua o que amolda las dos superficies para que encajen. Esto es un encaje recíproco, al igual que la trapecio metacarpiana, es un encaje recíproco. ¿Mm? Es decir, una silla de montar ocelar. Bueno, en esta articulación participa el el extremo esternal de la clavícula con esta primera faceta articular del manubrio del esternón. La carilla articular para la articulación externo-costoclavicular del manubrio del esternón con la carilla articular de la clavícula para el esternón. En el medio, entre la clavícula y el esternón, hay un fibrocartílago acá en el medio que amolda las dos superficies y que da un mayor grado de movimiento. Por arriba de eso encontramos una cápsula. Esta cápsula está formada por tejido conectivo, está revestida por dentro por una membrana sinovial que produce el líquido sinovial que baña las superficies articulares, y finalmente esta articulación está revestida o está en realidad reforzada por una secuencia de ligamentos. El primer ligamento dispuesto en sentido anterior se llama ligamento esternoclavicular anterior. Después tenemos uno igual del otro lado que se llama esternoclavicular posterior. Después tenemos uno chiquitito que se llama costoclavicular, que va desde la costilla hasta la clavícula. Y finalmente, hacia arriba, tenemos uno que se llama ligamento interclavicular. Este lo suelen preguntar. ¿Por qué no se llama costoclavicular como los demás? ¿O por qué no se llama, no sé, esternoclavicular como los demás? Bueno, porque este va desde esta clavícula, toca el esternón nada más, pero después vuelve a la otra clavícula. Por eso se llama interclavicular. Fascículo interclavicular. Muy bien. Repetimos. Bien, el tipo de esta articulación es una diartrosis, es decir, es sinovial, pero el género es un encaje recíproco, celar o silla de montar. Bien, es el esternón con el manubrio, en el medio tenemos un fibrocartílago, ¿sí? un cartílago, ¿no? un disco de cartílago, y después todo el paquete ligamentario, la cápsula y el paquete ligamentario que impide que la articulación realice movimientos para los cuales no está diseñada. Esto que está acá es el ligamento externo-clavicular anterior, este es el costoclavicular o ligamento inferior. Después hay uno igual a este en la cara posterior, que se llama esternoclavicular posterior, y después está este fascículo que se ve acá arriba, que va entre ambas clavículas, que se llama fascículo interclavicular. Segunda articulación. Articulación acromioclavicular. Bien. En la articulación acromioclavicular participan dos piezas óseas. Participa el extremo acromial de la clavícula con el acromion de la escápula, ¿no? Es una articulación dentro de la cintura escapular. Entonces participa el extremo acromial o extremo distal o extremo lateral de la clavícula, que es esta partecita que está acá, con el acromion de la escápula. Ambas superficies son muy congruentes porque son planas, encajan una con la otra. Bien, las superficies articulares están revestidas por cartílago hialino. Bien, ese cartílago hialino está bañado por líquido sinovial, que está producido por una cápsula de tejido conectivo bastante laxa, que está revestida en su interior por una membrana hialina, que es la productora de este líquido sinovial que baña la articulación. La articulación y la cápsula articular está reforzada por un conjunto de ligamentos pasivos, que se llaman acromio clavicular superior, acromio clavicular inferior, acromio clavicular anterior, acromio clavicular posterior. Es decir, que tiene 4 ligamentos, uno a cada lado, es decir, uno en cada uno de los 4 puntos cardinales, anterior, posterior, superior e inferior, respectivamente, y se terminó la articulación. Esta articulación presta inserción al trapecio y al fascículo medio del deltoides. Es
Esta articulación es del tipo de las diartrosis, es decir, es una sinovial, y es del género de las artrodias, es decir, de las planas. Muy bien. Próxima articulación. La estrella articular del hombro, ¿sí? Una de las articulaciones más importantes del miembro superior y probablemente una de las más preguntadas en todo aparato locomotor. Articulación glenumeral, antiguamente llamada articulación escápulo-humeral, ahora se llama articulación glenohumeral. Esta articulación glenumeral es una articulación que se genera entre la escápula y el húmero. Las superficies articulares que participan de esta articulación son la cavidad glenoidea de la escápula, que es todo eso que está ahí, ¿ven? ¿Se acuerdan que la cavidad glenoidea de la escápula era una pequeña región de la escápula bastante cóncava, ¿ven? Que estaba limitada hacia abajo por el tubérculo infraglenoideo y hacia arriba por el tubérculo supraglenoideo? Esta superficie articular de la escápula entra en contacto físico con la cabeza del húmero, que representa 1/3 de una esfera. Ambas superficies articulares están revestidas por cartílago hialino, el cual está bañado de líquido sinovial, producido por una cápsula muy gruesa de tejido conectivo, bien perfectamente y fuertemente insertado en los bordes de cada una de las superficies articulares, tanto del húmero como de la escápula, y que en su interior posee una membrana sinovial que produce una cantidad de líquido considerablemente grande. Esta cápsula de la articulación glenumeral posee un tendón adentro que la perfora, pero el tendón es intracapsular, pero es extrasinovial. Eso es un detalle muy importante. Es un tendón intracapsular, pero extrasinovial. Después les voy a explicar qué es eso. La cápsula de la articulación glenumeral está reforzada por 3 ligamentos que tienen disposición anteroinferior. Los 3 ligamentos de esta cápsula, de esta articulación, se llaman glenumeral superior, que va desde la escápula hacia el tubérculo mayor, glenumeral medio, que va de la escápula hacia el tubérculo menor, y glenumeral inferior, que va desde la escápula, es decir, desde la cavidad glenoide, del borde articular de la cavidad glenoide, hasta el cuello anatómico del húmero. Ahora los vamos a ver mejor. El tipo de esta articulación es una diartrosis, es decir, es sinovial, y el género es una enartrosis, es una esferoidea, es una articulación que tiene un grado de congruencia altísimo. Si bien la escápula no tiene mucha forma de poder albergar de manera segura a la cabeza del húmero, es sabido que los bordes de la cavidad glenoidea se continúan con un fibrocartílago conocido con el nombre de labrum o rodete glenoideo. Ese labrum o rodete glenoideo, que es un fibrocartílago intracapsular, aumenta la congruencia, es decir, aumenta el grado de contacto entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, permitiendo de esa manera que haya mayor congruencia entre ambas estructuras. A eso se le pliega una cápsula, ¿bien? Esa cápsula tiene una pequeña bolsa en la parte inferior que se llama receso axilar, en donde se junta líquido sinovial, ¿bien? Y es la que contiene la mayor parte de la sinovia productora del líquido sinovial. ¿Mm? ¿Ven esto que está acá? Esa es la cavidad glenoidea, y todo esto que está por acá afuera, que sería el fibrocartílago que aumenta la congruencia para que haya mayor contacto, todo esto que está por acá afuera es el labrum, el rodete glenoideo. Bien. Los ligamentos pasivos que mantienen la armonía de la articulación durante la mecánica, durante el movimiento, son el glenumeral superior, el medio y el inferior. El glenumeral superior, este que está acá, glenumeral medio y glenumeral inferior respectivamente. Les repito, el glenumeral superior va desde la escápula hacia el tubérculo mayor, antiguamente llamado troquín, perdón, troquita quiero decir. Desde la escápula, el segundo, el glenumeral medio, va desde la escápula hasta el tubérculo menor, antiguamente llamado troquín, ¿ok? Y desde la escápula sale el glenumeral inferior hasta el cuello anatómico y o quirúrgico, dependiendo de la biografía. Bien, y este es el glenumeral inferior. Repetimos, glenumeral superior, medio e inferior. En estos tres, los tres salen de la escápula,
del mismo sector de la cavidad glenoidea, pero terminan uno en el tubérculo mayor, tubérculo menor, cuello quirúrgico o anatómico. ¿Ok? Tubérculo mayor, tubérculo menor, cuello quirúrgico o cuello anatómico. Acá se ve en una imagen de disección, bueno, no conseguí una imagen de muy buena calidad, pero la que había. Esto que está acá es la cápsula articular. ¿Ven? Acá le han puesto una silicona para aumentar el tamaño para volver tumefacta la cápsula, y la han hinchado para que se note bien en el contraste cuando han sacado la imagen. Eso que está ahí es el tendón, el famoso tendón intracapsular extrasinovial, que es el tendón de la porción larga del bíceps. Bueno, articulación escápulo-torácica. La articulación escápulo-torácica es una cisarcosis. Chicos, esperen, volvemos un segundito al anterior que me olvidé de una cosa. Muy importante, biomecánica de esta articulación, a veces se pregunta. La articulación tiene una biomecánica multiaxial, bien, permite movimientos en 3 ejes y 4 tipos de movimientos. Los 3 ejes en los que se mueve esta articulación son el eje sagital, es decir, el eje anteroposterior, el eje lateral y el cefalocaudal. ¿Ok? Esta articulación permite qué tipos de movimientos, qué conjuntos de movimientos. Permite el movimiento de flexo-extensión, poder llevar el miembro superior hacia adelante y hacia atrás, el de abducción-aducción, poder llevarlo hacia arriba y hacia abajo, y el de rotación interna, rotación externa. Y permite un cuarto tipo de movimiento, lo cual lo hacen todas las enartrosis, en donde podés combinar los 6 movimientos anteriores. Puedes hacer flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna y externa al mismo tiempo. A todo eso se lo conoce como circunducción. Entonces, biomecánicamente, esta articulación puede producir la circunducción, ¿bien? Teniendo en cuenta que se puede mover sobre los 3 planos y usando los 3 ejes del espacio. Bueno, articulación escápulo-torácica. La escápulo-torácica es una cisarcosis. Es una articulación del tipo de la cisarcosis. La cisarcosis es una articulación de tipo muscular, en donde el subescapular, que sería el músculo que está ahí abajo, articula con este músculo grandote que es el serrato mayor. Entre el subescapular y el serrato mayor hay una articulación. El serrato mayor, perdón, que es este que está acá, con el subescapular, que acá no está, pero debería estar ahí, bien, rozan. Cuando vos movés el miembro superior, un músculo se desliza arriba del otro. Y ese deslizamiento se produce gracias a que acá en el medio hay como una bolsita de agua, una cosa así, pero es una bolsita sinovial en realidad, que es la que impide que las dos superficies contacten. Solamente se dice cisarcosis. Si te preguntan, se dice cisarcosis. Y por último, la subdeltoidea, que es la articulación que se da entre el deltoides y el tendón de inserción distal del supraespinoso, acá a esta altura. En el medio, esto que está acá de color negro, es una bolsa sinovial que impide que el músculo roce contra el supraescapular, el supraespinoso, perdón, contra el supraespinoso, y de esa manera se genera algún tipo de desgaste o algún tipo de lesión entre los dos músculos. Bueno, acá se ve muy bien, ¿no? El ligamento coracoclavicular y el ligamento trapezoideo acá. ¿Ven? Acá se ve el ligamento conoideo y seccionado. Bueno, ya estamos terminando con esta primera parte. Vamos a charlar un poco acerca de los músculos, los 14 músculos que forman la cintura escapular propiamente dicha. Vamos a hablar de cada músculo, vamos a hablar algo mínimo sobre la biomecánica del músculo, las relaciones del músculo, y vamos a hablar de inserción proximal e inserción distal de cada uno. Esto, como les queda grabado, yo no gasté tiempo en escribirlo, porque les va a quedar grabado y por lo tanto lo pueden tranquilamente sacar como un apuntecito, pueden imprimir este Power y después pueden ir anotando arriba para que les quede más grabado a ustedes. Así que les voy a ir comentando cuál es la inserción proximal y la inserción distal de cada músculo, cuál es la inervación y cuál es la irrigación de cada músculo. ¿Ok? Bien. ¿Se acuerdan que teníamos 3 planos, no? O 3 compartimentos en realidad. Un compartimento anterior, uno medio y uno posterior. El compartimento anterior tiene 3 músculos. Los 3 músculos del compartimento anterior eran pectoral mayor, pectoral menor y subescapular. Perdón, ahí tengo el subescapular. El subclavio. Pectoral mayor, pectoral menor y músculo subclavio.
En la región lateral encontramos un solo músculo, en la región, digamos, en la parte media, encontramos un solo músculo que es el deltoides con sus 3 fascículos, y en la región posterior el trapecio y todos los músculos escapulares respectivamente. Bueno, comenzamos con el compartimento anterior y sus 3 músculos. Primer músculo, pectoral mayor. Vamos de superficial a profundo, como si estuviésemos haciendo una disección. En una disección, seccionamos la piel, retiramos la piel, el panículo adiposo subcutáneo, e inmediatamente debajo nos encontramos con una aponeurosis que reviste al músculo pectoral mayor. Al retirar la aponeurosis nos encontramos con esto. El músculo pectoral mayor es un músculo grande, voluminoso, de gran tamaño, hermoso, en que tiene 3 tipos de fascículos. Tiene fascículos descendentes, tiene fascículos horizontales y tiene fascículos ascendentes. Los fascículos descendentes se insertan proximalmente en el tercio medio o en realidad en la mitad media interna, en la mitad interna del borde anterior de la clavícula. Los fascículos longitudinales, es decir, los fascículos horizontales, se insertan, de acuerdo, en todo el borde paraesternal del esternón, el cuerpo del esternón y la sifoides, y los fascículos ascendentes se insertan en el arco anterior de tercera, cuarta y quinta costilla. Desde ahí, los 3 tipos de fascículos se dirigen en sentido lateral y terminan formando un solo tendón de inserción distal que se inserta en el labio externo de la corredera bicipital, actualmente llamada fosa intertubercular o surco intertubercular. En el labio externo del surco intertubercular. Recordemos, el surco intertubercular, antiguamente llamado corredera bicipital, tiene un labio externo para el pectoral mayor, un labio interno para el redondo mayor y un fondo que es para el dorsal ancho, para la inserción distal del dorsal ancho. Bueno, este músculo, ¿de acuerdo? Es un músculo que, tomando como punto de inserción el tórax, permite la flexión anterior de la articulación glenohumeral y la aducción de la articulación glenohumeral, es decir, es un músculo flexoaductor. Muy importante, por eso es que uno hace flexión de pecho para poderlo trabajar, ¿no? Porque es un músculo flexoaductor. Bien, está inervado por el nervio del pectoral mayor, que es una rama colateral del tronco secundario anterointerno del plexo braquial. Está irrigado por una arteria, ¿de acuerdo? Que es, bueno, básicamente es una de las ramas pectorales de la arteria mamaria externa, que es una rama colateral de la arteria axilar. ¿Ok? Bien. Segundo músculo, pectoral menor. El pectoral menor es profundo al pectoral mayor, quiere decir que tenemos que retirar el pectoral mayor para poder ver el pectoral menor. El pectoral menor entonces tiene como inserción proximal 3 tendones de inserción proximal que se insertan en el arco anterior de tercera, cuarta y quinta costilla, muy parecido a los fascículos profundos o fascículos inferiores del pectoral mayor. Desde allá los 3 cuerpos carnosos se dirigen a un solo punto de inserción, se fusionan, forman un solo tendón que se inserta en la apófisis coracoides junto con los otros 2 elementos que dijimos que se insertaban en la coracoides, ¿no? Para este lado se inserta el córaco braquial y el bíceps braquial. Eso lo vamos a ver ahora dentro de un rato. Este músculo, tomando como punto de inserción la parrilla costal, bien, favorece el descenso del hombro, y tomando como punto de inserción el hombro, favorece la apertura de las costillas durante la inspiración. Trabaja como un músculo inspiratorio accesorio. Ok, está inervado por el nervio del pectoral menor, que es rama colateral del tronco secundario anterointerno del plexo braquial, y está vascularizado por la arteria de los pectorales o arteria del pectoral menor, que es rama colateral de la arteria mamaria externa, ¿sí? O torácica superficial, que a su vez es rama de la arteria axilar. Bueno, próximo músculo, músculo subclavio. Este músculo subclavio toma como punto de inserción proximal el surco del subclavio, que dijimos que estaba en la cara inferior de la clavícula, y desde ahí se dirige para insertarse distalmente en la primera costilla. Se inserta en el borde anterior, ¿de acuerdo? En el arco anterior, en el borde superior del arco anterior de la primera costilla. Está inervado por el nervio del subclavio, que es una rama pequeñita, sola, que es rama colateral del tronco primario inferior del plexo braquial, y está irrigado por ramas musculares de la arteria subclavia. Su principal función es coaptar la articulación acromioclavicular y mantenerla en posición anatómica, impidiendo que se distiendan los ligamentos coracoclaviculares. Bueno, el compartimento medial.
¿Cómo está formado el compartimento medial? Un solo músculo tiene el compartimento medial, que es este músculo que está acá. Este músculo que está acá se llama deltoides, el cual tiene un fascículo anterior, perdón, un fascículo posterior, un fascículo medio y un fascículo anterior. Quiere decir que el deltoides tiene 3 fascículos con 3 biomecánicas diferentes. El fascículo anterior es flexor, el fascículo lateral es abductor y el fascículo posterior es extensor. Los 3 en conjunto son abductores, ¿ok? Bueno, este músculo tiene, como tiene 3 fascículos, tiene 3 inserciones diferentes. La inserción distal, perdón, la inserción proximal del fascículo anterior va a ser el borde anterior de la clavícula, ¿sí? Borde anterior, mitad externa o mitad lateral de la clavícula. ¿Ok? La inserción proximal del fascículo medio va a ser en el borde superior de la cápsula de la articulación acromioclavicular, y la inserción proximal del fascículo posterior del fascículo extensor va a ser en el borde inferior de la espina de la escápula, del tercio distal o tercio externo de la espina de la escápula. Estos 3 fascículos, el anterior, el medio y el posterior, se dirigen en sentido descendente y se terminan insertando por un solo tendón de inserción distal en un accidente que hay en la diáfisis, en el tercio medio de la diáfisis del húmero, que se denomina B deltoide o tubérculo deltoide. Esto queda en la diáfisis del húmero, bien sobre el borde antero externo de la diáfisis del húmero. Bueno, está inervado por el nervio axilar. Recuerden que el nervio axilar, rama terminal del plexo braquial, le da inervación motora a 2 músculos, al deltoides y al redondo menor, y está vascularizado por las ramas acromiales de la arteria acromiotorácica, que es una rama colateral de la arteria axilar. Bueno, ese era el músculo medio. Ahora vamos al compartimento posterior, ¿sí? Uy, me olvidé de poner compartimento posterior. Bueno. En el compartimento posterior había una secuencia de músculos que iniciaban con el trapecio. Entonces, si hacemos un evento de disección y disecamos la espalda de este paciente, lo que haríamos primero sería retirar la piel. Una vez que retiramos la piel y su panículo adiposo, nos encontramos con toda una aponeurosis regional, bien, lumbo-dorso-cervical, tenemos que retirarla. Al retirar todo ese manto fibroso de color blanco medio nacarado, parecido a esto, nos encontramos con todo este plano muscular. Bueno, en este plano muscular vamos a encontrar entonces este primer músculo que se llama trapecio, que tiene 2 tipos de fibras descendentes y fibras ascendentes. ¿Ven? Fibras ascendentes y fibras descendentes. Tanto las descendentes como las ascendentes terminan insertándose en la espina de la escápula. Por eso es que la espina de la escápula es un accidente tan importante. Todas toman inserción, ¿bien? En la línea nucal inferior, toman inserción en la línea nucal inferior del occipital, y desde ahí van tomando inserción en el ligamento interespinoso, desde las vértebras cervicales hasta la 6ª vértebra torácica, y desde ahí se van dirigiendo hacia su inserción distal en la espina de la escápula. Los fascículos superiores están inervados por una rama posterior del 11º par craneal, del nervio espinal, y los fascículos superiores están inervados por ramas motoras de los primeros 6 nervios torácicos respectivos, ¿sí? Los nervios 6 raquídeos torácicos respectivos. Bueno, este músculo, dijimos recién que era un músculo trepador, un músculo escalador, que sirve para escalar, para subir. En español, a la acción de subir, por ejemplo, un árbol se le dice trepar, por eso que en bibliografía española dicen que es un músculo trepador o escalador, sería más correcto el término escalador. Bueno, está vascularizado por arterias que vascularizan toda la región. Son todas ramas de la arteria subclavia, ¿sí? Ramas cervicales profundas de la subclavia. Bueno, si retiramos este músculo ya nos encontramos con todo este paquete muscular. Estamos hablando del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo mayor, del redondo menor, de los romboides, mayor y menor respectivamente. Así que vamos a irlos disecando por separado. Esto que está acá es el músculo supraespinoso, que está albergado en la fosa supraespinosa. Toma como inserción proximal la fosa supraespinosa y se dirige pasando por arriba de la cápsula de la articulación glenumeral e insertándose en el borde superior del troquíter, del tubérculo mayor. Hoy tengo una confusión entre el troquíter y el troquíter ahora. Bueno, del troquíter, ¿no? Del tubérculo mayor.
Este músculo biomecánicamente cuando se contrae lo que hace es tiende a la abducción del brazo, pero si vos ya tenés el brazo en 90 grados de abducción y contraes el músculo supraespinoso, por su tipo de inserción, bien lleva el músculo en un pequeño grado, aproximadamente unos 30 grados de rotación interna. Por eso que el supraespinoso se lo considera un músculo rotador interno. ¿Ok? Está inervado por el nervio del supraespinoso, es decir, por un nervio que se llama supraescapular, tiene una rama que es el nervio del supraespinoso propiamente dicho, es una rama colateral del tronco secundario anteroexterno del plexo braquial, y está vascularizado por las ramas acromiales de la arteria acromiotorácica, ramas del axilar respectivamente. Segundo músculo, el que está por debajo de la espina de la escápula. Este músculo se llama infraespinoso. Toma inserción proximal en la fosa homónima del mismo nombre, fosa infraespinosa, y desde ahí todos sus cuerpos carnosos se dirigen hasta formar un tendón de inserción distal que pasa por la cara posterior de la cápsula de la articulación glenumeral y termina insertándose en el tubérculo mayor, es decir, en el troquíter, pero por la parte posterior. Se inserta en la cara posterior del tubérculo mayor. Por eso que cuando contrae, lleva al húmero en rotación externa. Este músculo es un rotador externo. Es uno de los INRE, ¿no? IN de infraespinoso y RE de redondo menor. Bueno, pasa por atrás y se inserta ahí. Está inervado por el nervio del infraespinoso, que es una rama motora del nervio supraescapular, y está vascularizado también por ramas descendentes, principalmente de la arteria subescapular, la arteria escapular inferior o subescapular. Próximo músculo, redondo menor. El redondo menor es el segundo músculo rotador externo del manguito rotador. El primer músculo rotador externo es el anterior, ¿no? el infraespinoso. Bueno, este músculo toma inserción en el tercio superior, o en la mitad superior en realidad del borde axilar o borde lateral de la escápula, y desde ahí se dirige, pasando por detrás de la cápsula de la articulación glenumeral, en sentido ascendente, y se termina insertando distalmente en el borde póstero inferior del tubérculo mayor, del troquíter. ¿Okay? Como agarra el troquíter desde atrás, como abraza el húmero desde atrás, al contraerse este músculo, lleva el húmero en sentido de la rotación externa. También está inervado por el nervio axilar, al igual que el deltoides, y está vascularizado por ramas musculares de la arteria escapular inferior, de la arteria subescapular. También recibe parte de su irrigación nutricia por parte de la arteria circunfleja axilar posterior. Todas ramas del axilar, por supuesto. Bueno, finalmente nos quedó el redondo mayor, ya estamos medio como que terminando, ¿no? Nos queda esto y el subescapular y hacemos un descansito. Bueno, este músculo, entonces, que está acá, redondo mayor, tiene como inserción proximal el borde inferior, podríamos decir, o el tercio inferior del borde lateral de la escápula, toda esta parte que está acá, y también toma inserción, según los libros, en algunos casos en el ángulo inferior, y desde ahí todas sus fibras se dirigen en sentido descendente y hacia afuera, pasan por delante de la diáfisis del húmero, del cuello quirúrgico del húmero, y se terminan insertando en el labio interno, sería del otro lado, ¿no? Acá estamos viendo en una vista posterior, pero para ver la inserción distal verdadera tendríamos que irnos desde la parte anterior para verlo, porque pasa por delante, es decir, se va así para adelante, y se termina insertando en el borde interno, labio interno del surco intertubercular de la corredera bicipital. ¿Se acuerdan que en la corredera bicipital, que la veíamos del otro lado, teníamos en el labio externo al pectoral mayor, en el labio interno al redondo mayor, y en el fondo al músculo dorsal ancho? Bueno, este músculo que está acá está inervado por el nervio del redondo mayor, que es una rama colateral también del plexo braquial, del tronco secundario anterior interno, o a veces del fascículo posterior del plexo braquial, y está vascularizado por la arteria subescapular, por ramas musculares de la subescapular, que es rama a su vez de la arteria axilar respectivamente. Está drenado vascularmente por las venas homónimas a la arteria, ¿no? Como siempre. Este músculo biomecánicamente es un músculo que favorece la rotación interna, si bien no es un rotador interno, pero favorece la rotación interna, y además es un músculo que participa principalmente en la aducción de la articulación glenumeral.
Cuando vos tenés el brazo sin 90 grados, este músculo ayuda a que vos lo lleves otra vez a posición anatómica. Último músculo subescapular, el principal músculo rotador interno del manguito rotador. Es un músculo cuya inserción proximal es a lo largo de toda la fosa subescapular. En toda la fosa subescapular este músculo está potentemente insertado. Todos los fascículos de este músculo terminan en un solo tendón de inserción distal que se termina insertando en el troquín, es decir, en el tubérculo menor. El tubérculo menor tiene un solo músculo insertado que es este, ¿de acuerdo? El subescapular. Entonces el subescapular está insertado ahí, en el tubérculo menor. En el tubérculo menor. Está inervado por el nervio del subescapular, otra rama colateral del plexo braquial, ¿sí? El tronco secundario anterointerno del plexo braquial, y está irrigado por la arteria subescapular, como lo dice su nombre, por las ramas motoras, perdón, por las ramas colaterales motoras y musculares de esa arteria. ¿Ok? ¿Qué más me está faltando? A ver. Recordemos que este es un músculo del manguito rotador, es el principal músculo rotador interno. Los rotadores internos eran ¿se acuerdan? Subescapular supraespinoso, y los rotadores externos eran infraespinoso redondo menor. Redondo menor, no mayor, menor. Bueno, esta sería la vista. En esta vista vemos, este sería el reborde de la escápula. Acá se ve supraespinoso. Eso que está ahí es el infraespinoso, todo eso que está ahí, ¿no? Es el infraespinoso. ¿Ven? Todos los fascículos del infraespinoso. El infraespinoso va desde acá hasta acá, todo eso. Redondo mayor, redondo menor. Bueno, ese es el tendón de inserción distal de la porción larga del tríceps. Ya no es un músculo escapular. Ese es el dorsal ancho, tomando inserción ahí en el ángulo inferior y yéndose hacia el fondo de la corredera bicipital. Eso que está ahí es parte de algunos fascículos del trapecio y los esplenios y complexos del cuello. Esto que está acá son romboides mayor y menor respectivamente. Bueno, movimientos combinados. Cuando las articulaciones del hombro y de la cintura escapular se combinan, realizan los siguientes movimientos: elevación y descenso de la escápula y de la clavícula, deslizamiento lateral o medial de la escápula, rotación y balanceo de la escápula respectivamente. Bueno, chicos,